Tiempo favorable. Para el hombre siempre es tiempo favorable. El hombre no está determinado por ningún factor de tiempo en cuanto a que él deba regirse por los astros, por el día o por la noche. En cuanto a lo que se refiere a lo interior, sobre todo, claro que en lo externo, el tiempo y el clima y todo lo demás hacen que los tiempos sean favorables o desfavorables en cierta medida. Pero el hombre no está determinado por el tiempo. Entonces, en nuestra búsqueda de la perfección, en nuestro análisis, en nuestro diálogo sobre esa búsqueda interior de todo hombre por la perfección, de todas las cosas por la perfección, de los animales que buscan dentro de su especie desarrollar la perfección, de las plantas que dentro de su especie buscan desarrollar la perfección, el hombre también. Pero lo que en las plantas y en los animales se da por orden meramente natural, siguiendo un desarrollo que está inscrito en su fisionomía, en su ser, en el hombre, todo esto se juega de manera distinta, involucra factores, involucra realidades que pueden variar, que pueden ser favorables o desfavorables en la medida en que afecten el núcleo de la persona o en cuanto a que la persona tome desde ella ciertas decisiones o se incline por ciertas acciones que de alguna manera no lo enriquezcan, sino que lo empobrezcan. Por eso la vida de los hombres es tan difícil y por eso digo con Blas Pascal, en el hombre 2 y 2 no son 4. Ni aún en la misma naturaleza está todo terminado por un orden del azar o del desarrollo lineal de la naturaleza. También en la naturaleza se dan ciertos cambios, en fin. Pero en nosotros que buscamos la perfección también, que tendemos a la perfección está inscrita en nosotros y de hecho se ve que hay un desarrollo y un alcance de ciertas perfecciones porque no somos los mismos en nuestro nacimiento y no somos los mismos durante nuestro desarrollo. Siempre hay cambios, siempre se dan nuevos, valga la redundancia, cambios. Siempre hay novedades. Decía un gran filósofo de los presocráticos que ningún hombre se baña en el mismo río 2 veces. Ni es nuevo el río, ni es el mismo río, ni es el mismo hombre. Siempre son nuevos. Entonces, eso nos tiene que poner a pensar y a reflexionar. Para eso, en la búsqueda de la perfección, nosotros nos valemos de los arquetipos. Y en los hombres encontramos arquetipos. El más común es el de la cotidianidad. Los datos de la experiencia cotidiana, las experiencias de los que nos rodean, las experiencias de quienes están a nuestro alrededor, tiende a ser la que tomamos como referencia para nuestros juicios de valor. Y eso no estaría del todo mal, pero hay que analizar cuánto de verdad tenga esa experiencia cotidiana en cuanto a la verdad o la realidad total de las cosas. Fuera de eso, sucede que se dan ciertos casos de importancia. Dentro de la fe son llamados santos y son elevados a una categoría de la cual su vida se convierte en arquetipo para la vida de los demás. Dentro del desarrollo de las exigencias que la voluntad de Dios a ellos le hace, esas personas son entonces puestas también como ejemplos, como mentores, como ideales de perfección. Entonces nosotros nos podemos acercar a ellos buscando en ellos cierta calidad, cierta vitalidad, ciertas experiencias por las que ellos pasaron que nos sirvan a nosotros también de escalera o de escalón para nosotros posicionarnos
y desarrollar ciertas cualidades, ciertos talentos, ciertas capacidades que en nosotros están latentes y que piden ser desarrolladas para nosotros alcanzar y lograr la perfección. Entre ellos, Santa Teresa es un gran exponente de esto. Santa Teresa, en el libro de su vida, y Santa Teresa en todo lo que involucra a su persona, es un arquetipo de la perfección. Y Santa Teresa desarrolla todo esto y se convierte en un arquetipo de perfección en la vivencia de su vida, lo que a ella le tocó vivir, lo que a ella le tocó experimentar, lo que ella es la respuesta que Dios daba a través de ella, a través de su experiencia, a través de su contingencia, a través de su miseria, a través de todo lo que a ella le pasaba. Ella va plasmando y encontrando la realización de un plan que la trasciende, que es el plan de Dios. Pero no pasa todo esto como sin que ella sea consciente y sin que le exija a ella hacerse consciente. Esto que va a trascender a Santa Teresa no se va a dar sin Santa Teresa. Es decir, lo que la trasciende no es una fuerza mayor que la deja fuera, sino que es una vinculación de Santa Teresa a un plan en el cual ella está sumergida, del cual ella es parte. Y eso pasa mucho con la vida de los hombres. Muchas cosas que pasan, si nos ponemos a ver, no dependen solamente del mero accionar nuestro. Es como si algo más lo guiara. Es como si una fuerza los motivara. Y esa fuerza no está en nosotros, sino que esa fuerza nos mueve. Esa fuerza nos llama, esa fuerza nos impulsa. Esa fuerza, en un orden superior, le llamamos Dios. Y cuando le llamamos Dios, le libramos de ese carácter de fuerza impersonal y le ponemos Dios como carácter personal. Le llamamos también providencia divina, como en otros se llamaba, pues es una experiencia que se ha dado en todas las religiones y culturas, el azar, el hado, el destino, se llama también el espíritu del mundo, la fuerza de la naturaleza, otros le han llamado el calma, aunque esto de un sentido diría yo más, no sé si decir burlesco, desde lo poco que lo conozco, o así en Occidente se le puede denominar como un carácter de burla o de capricho del que vengará mis ofensas o al que me ofende, lo dejo al calma, pero ese no viene al caso. Pero se da también que esta fuerza de Dios, que es el Espíritu Santo, rige la vida de los hombres. Y esto es personal en el sentido de que se da como un accionar del amor. Se da en un accionar del amor siempre y para todos. Pero cuando no se acoge como este accionar del amor y el hombre se cierra a él de manera tajante, porque aún el hombre siendo inconsciente de esta realidad, se puede ella seguir dando aún, a pesar de su inconsciencia o de que él no sea consciente de ello, se puede seguir dando. Pero cuando el hombre es consciente de ello, vive vinculado a esta experiencia que es el amor de Dios. Y el amor de Dios es el Espíritu Santo derramado en nuestros corazones. Entonces, Santa Teresa es un arquetipo fantástico de la perfección. Santa Teresa es un modelo a seguir. Y esto lo vamos a ver en los capítulos del libro de su vida que tratan sobre la oración. Y son muy motivadores estos capítulos, pues ella, queriendo hablar de la oración, va hablando de la perfección de manera implícita y así. Y es como un diálogo. Y diría yo que estos próximos videos que estaré compartiendo van en ese sentir de un diálogo con Santa Teresa. Y decía porque ya murió, Antonio Rollo Marín, que él no aceptaba que a Santa Teresa se le cambiara el idioma o que se le cambiara las expresiones propias de ella, porque eso sería dañar a Santa Teresa. Es decir, que a Santa Teresa había que dejarla en su lenguaje más natural, como ella escribió. No se le podían hacer arreglos de lenguaje porque se perdía mucho de la originalidad de Santa Teresa.
Y Santa Teresa habla como piensa, escribe como piensa. Ella va y escribe como habla. Ella va hablando, va escribiendo y es como si te estuviera hablando. Leer a Santa Teresa en voz alta es una gran experiencia, porque tiene mucho de eso de como si tú estuvieras hablando con una persona viva que a través de su escrito te estuviera pensando sobre la marcha lo que te va a decir. Y hace exclamaciones del que va descubriendo cosas a medida que escribe, como si estuviera hablando contigo. Y eso es una gran riqueza. Entonces nos situamos en el capítulo 8 del libro de la vida de Santa Teresa y dice: trata del gran bien que le hizo no apartar del todo de la oración para no perder el alma, y cuán excelente remedio es para ganar lo perdido. Persuádese a que todos la tengan, dice, como es tan gran ganancia, y que aunque la tornen a dejar, es gran bien usar algún tiempo de tan gran bien. Este capítulo viene bomba. Y en este capítulo se tomarán en cuenta muchas cosas del primer capítulo y del segundo, del primer libro, del primer video y del segundo video que hemos subido en este canal. Te invito a verlo. Está aquí al principio, lo primero que hemos compartido y con lo que hemos comenzado. Así de juego, pero ya en serio. Entonces, ahí se hablará de ciertas cosas y se perfeccionarán ciertas cosas sobre la marcha, ahora de la mano de Teresa de Jesús, de Santa Teresa. Y dice así Santa Teresa: para decir las muchas veces que en este tiempo falté a Dios por no estar arrimada a esta fuerte columna de la oración. Santa Teresa dice que muchas de las faltas son por no estar nosotros arrimados a la fuerte columna de la oración. No tener oración es una fuente, es una falta de perfección. Y por no tener oración, faltamos mucho al desarrollo de la perfección. Se pierde mucho de la perfección por la cual nosotros debemos, hacia la cual debemos orientarnos y la cual debemos buscar. Continúa. Pasé este mar tempestuoso, casi 20 años, con estas caídas y con levantarme y mal, pues tornaba a caer, y en vida tan baja de perfección, que ningún caso casi hacía de pecados veniales, y los mortales, aunque los temía, no como había de ser, pues no me apartaba de los peligros. Se dice que es una de las vidas penosas que me parece se puede imaginar, porque ni yo gozaba de Dios, ni tenía contento en el mundo. Cuando estaba en los contentos del mundo, en acordarme lo que debía a Dios, era con pena. Cuando estaba con Dios, las afecciones del mundo me desasosegaban. Y aquí está subrayado en mi lectura, subrayado no, sombreado, dándole un carácter de mayor fuerza. Sé decir que es una de las vidas penosas que se pueden imaginar, porque ni yo gozaba de Dios, ni traía contento en el mundo. Y aquí nos planteamos en el hecho del ser creyente, del ser cristiano. Y como el cristiano con conciencia formada, si tiene una tendencia hacia la fe, de intenciones profundas, de una vida vinculada, no es lo mismo, no está en el mundo y en lo de Dios como con esa dualidad, sin él sentir a la vez la angustia, el pesar. Entonces Santa Teresa lo va a descubrir, lo va a denotar diciendo esto. Y este hecho de conciencia de Teresa es para nosotros también un hecho de conciencia, porque aquí es donde se ve que es un arquetipo, porque nos pasa a muchos y nos debe pasar a todos en la medida en que tengamos el grado de conciencia. Es decir, no es una experiencia de Teresa aislada de los demás. Es decir, la vida de Teresa no es solamente la vida de ella, o lo que ella dice aquí propio de su vida no es solamente de la vida limitada de Teresa. Aquí hay algo que trasciende la vida de Teresa. Entonces,
tengamos cuenta, porque esto es importante para todo lo siguiente. Sé decir que es una de las vidas penosas que me parece se pueden imaginar, porque ni yo gozaba de Dios, ni traía contento en el mundo. Continúa la lectura. Cuando todo veo claro, la gran misericordia que el Señor hizo conmigo, ya que había de tratar en el mundo, que tuviese ánimo para tener oración. Esto también está sombreado. Con todo veo claro la gran misericordia que el Señor hizo conmigo, ya que había de tratar en el mundo que tuviese ánimo para tener oración. Ciertamente el Señor se va, a través de las cosas del mundo, disponer también que nosotros tengamos ánimo para la oración, tengamos un ánimo dispuesto. Muchas de las cosas dependen del ánimo, y ya Teresa también lo deja ver como vinculante para todo aquel que viva una experiencia de fe. Continuamos en el numeral 3. Verdad es que en estos años hubo muchos meses, y creo alguna vez año, que me guardaba de ofender al Señor y me daba mucho a la oración y hacía algunas hartas diligencias para no venir a ofenderlo. Ratos grandes de oración, pocos días se pasaban sin tenerlos, si no era estar muy mala o muy ocupada. Esto está también sombreado. Ratos grandes de oración, pocos días se pasaban sin tenerlos, si no era por estar muy mala o muy ocupada. Este mala hace referencia a las implicaciones de salud que por aquel entonces Santa Teresa padecía, enfermedades, quebrantos de salud que eran tremendos. Ya luego habría que ver, eso sería tema de otra cuestión. Continuamos entonces al numeral 4. Lo otro, para que se entienda el gran bien que hace Dios a un alma que la dispone para tener oración con voluntad. Todo esto ya lo va a decir para que se entienda el gran bien que hace Dios a un alma que la dispone para tener oración con voluntad. Y miren qué curioso, tener oración con voluntad. Porque podemos tener oración sin voluntad. Podemos tener oración ocasional. Y normalmente eso pasa. Nuestra oración es más ocasional, es más momentánea, es más por una situación que por una voluntad de. Es decir, la voluntad no está dispuesta a la oración o no está siempre en tendencia a la oración. Es decir, es más pasajera y ocasional. Aquí, y diría cualquiera que conozca más a Santa Teresa, tú estás haciendo una inferencia que posiblemente no va. Pero según el texto que acabo de leer, eso es lo que me parece. Y a mi entender está claro que nos está dejando ver Teresa de Jesús. Y tiene mucha relación con lo que otro que estaba asombrado. Con todo veo claro la gran misericordia que el Señor hizo conmigo, ya que había de tratar en el mundo que tuviese ánimo para tener oración. Es decir, que esas cuestiones del mundo también en Santa Teresa van a ser pedagogía para que ella se acerque a la oración. Y se acerque a la oración con ánimo fuerte, para que tenga ánimo para tener oración. Y luego dice, para tener oración con voluntad. Entonces, vamos progresando. Ya de ánimo, que pudiera decir que es más pasajero, se va pasando a una potencia del alma, y es la voluntad. Y de eso hablamos en el segundo video de este canal, de las potencias del alma, en referencia a la perfección. Profundizando en la perfección, en las potencias del alma. Entendimiento, memoria y voluntad. Entonces, los maestros espirituales hablan siempre de estas potencias, pues ellas son, ya lo he dicho, las potencias del alma. Ellas disponen mucho de lo que el alma realiza. Y en esa realización de las potencias, en esos movimientos, en esos ejercicios de las potencias del alma, viene mucho ánimo. El ánimo, que involucra entonces todo el ser, está muy vinculado al ejercicio de las potencias. Continuamos con la lectura y pasamos al verso 5. El bien que tiene quien se ejercita en oración, hay muchos santos y bueno
que lo han escrito. Digo oración mental. Gloria a Dios sea por ello, y cuanto no fuera esto, aunque soy poco humilde, no tan soberbia, que de esto osara hablar. De lo que tengo experiencia, puedo decir, y es que por males que haga quien la ha comenzado, no la deje, pues es el medio por donde puede tornarse a remediar, y sin ella será muy dificultoso. Y no lo tiene el demonio por la manera que a mí, a dejarla por humildad. Crea que no pueden faltar sus palabras, que en arrepentimientonos de veras y determinándonos a no le ofender, se tornará la amistad que estaba y hacer las mercedes que antes hacía, y las veces muchas más si el arrepentimiento lo merece. Y quien no la ha comenzado, por amor del Señor le ruego yo, no carezca de tanto bien. No hay que temer, sino que desear, porque cuando no fuere adelante y se esforzase a ser perfecto, que merezca los gustos y regalos que a estos da Dios, a poco ganar irá entendiendo irá entendiendo el camino para el cielo. Y si persevera, espero yo en la misericordia de Dios, que nadie lo tomó por amigo, que no se lo pagase, que no es otra cosa, oración mental, a mi parecer, sino tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos que nos ama. Estamos en el verso 5, que comienza: el bien que tiene quien se ejercita en oración mental, muchos santos lo han dicho ya, y dice oración mental, es decir, no se está refiriendo a una oración, bueno, esto ya tendría muchas vinculaciones si nos ponemos a explicarlo, pero la oración mental es una oración que involucra mucho las potencias del alma. La oración mental se puede decir que es en parte meditación, e involucra la voluntad para estar, para que la voluntad descanse en los afectos, en las emociones, en los movimientos interiores, para que la voluntad se aferre a lo que el entendimiento le propone como materia para deleitarse, para amar, para alcanzar virtud, para alcanzar algún afecto. Entonces, la oración mental descansa, se puede decir, en un ejercicio de la mente, como su nombre lo dice, pero para que la voluntad se robustezca. Lo que va a querer aquí es robustecer la voluntad. Y si nos vamos al verso 4, dispone para tener oración con voluntad. La oración mental da paso a una oración con voluntad y vincula la voluntad. Y el que se va ejercitando de continuo en la oración mental, es muy raro que sea una oración ocasional. ¿Por qué? Porque va empezando a amar, va empezando a deleitarse, va empezando a entregarse y va empezando a encontrar, lógicamente, un deleite, un ánimo robustecido para este ejercicio. Y este ejercicio Dios también lo va a robustecer, como más adelante se irá viendo y como Santa Teresa irá disponiendo. Ahora ya está hablando se puede decir que esto es una introducción a lo que va a ser también una exposición de cómo llegar a esto que ahora ella nos está diciendo de manera como un arquetipo para todo cristiano y su propia experiencia. Ella nos va a ir descifrando también cómo lograrlo de manera, diría yo, práctica. Entonces, estamos en el verso 5, que dice que no es otra cosa oración mental, a mi parecer, sino tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. Tratando muchas veces a solas con quien sabemos que nos ama. Entonces luego el verso 6 hace unas exclamaciones. Voy adelante a ver qué tanto falta. Nos saltamos las exclamaciones del verso 6 para continuar con el verso 7. No entiendo esto que temen los que temen comenzar oración mental, ni de qué han miedo. Bien hace de ponerles el demonio para hacernos a él de verdad mal. Si con miedo me hace esto, pienso en lo que he ofendido a Dios,
y en lo mucho que le debo, y en que hay infierno y hay gloria, y en los grandes trabajos y dolores que pasó por mí. Eso es el verso 7. No entiendo esto que temen los que temen comenzar oración mental, ni sé de qué han miedo. Esto sería un dato histórico que en parte se enriquece mucho, porque para el tiempo de Santa Teresa, los que se dedicaban a la oración mental tenían mucho riesgo de ser denunciados como iluminados y demás. Claramente, siempre se dan los errores, y para evitar los errores a veces había excesividad. Y entre los chismes que se daban entre la gente, que a un enemigo que lo veía muy entregado a la oración o lo veía muy ensimismado en la vida contemplativa de la oración mental, si esa persona tenía ciertas riñas también podía abusar de eso diciendo, chismeando y haciendo comidilla y demás, y luego esa persona se podía ver en problemas. Esto tiene una implicación mayor que lo adelanta en el libro, Santa Teresa lo va dejando ver, pero no nos detenemos más en ello, pero está sombreado, porque también es un temor que tienen muchos a comenzar la oración mental. Y habría también que analizar por qué tememos a la oración mental, por qué preferimos una oración más desvinculada, porque el Señor nos puede exigir más cuando hacemos oración mental, nos podemos sentir más apremiados, nos podemos sentir más tocados por la gracia, de manera más ineludible, de manera que no podamos ignorarlo ya, como lo hacemos con una oración de simple recitación o con un rezo cualquiera, sino una oración ya que involucra al Señor y al individuo que ora y hace exigencias, tanto del individuo que ora como del Señor al que se le ora. Hay que tenerlo pendiente. Entonces, eso está sombreado, no subrayado, puesto que es más importante que un mero subrayado. Y hartas veces no sé qué penitencia grave me pusiera delante, que no la cometiera de mejor gana que recogerme a tener oración. Esta parte va muy vinculada al verso anterior, porque se da esa preferencia. Y hartas veces no sé qué penitencia grave se me pusiera delante que no la cometiese mejor gana que recogerme a tener oración. A veces le era más difícil a Teresa hacer oración, recogerse en su interior, pensar quién era ella, que esto involucra mucho la oración mental. ¿Quién es esta? ¿Quién es este que pide? ¿Quién es el que pide? ¿A quién pide? ¿Cuáles son las condiciones de vida? ¿Cuáles son incluso estas cosas que yo sé que me separan de ti y yo no estoy dispuesto a asumirlas, a plantearlas delante de ti y a asumir con entereza el remedio oportuno que tú dispongas para eso, el mandamiento que tú dispones para que yo salga de dicha situación? Entonces, Santa Teresa prefería una penitencia a el recogimiento en la oración mental. Es decir, me es más llevadero a mí desvincular mi ser personal, desvincular mi persona y a través de la oración mental, mi entendimiento, mi voluntad y mi memoria de la intimidad y hacer por ti un acto externo que puede tener su valor y su peso y su importancia, pero me es más fácil. ¿Por qué? Porque puede acallar mi conciencia en el peor de los casos, pero no me va a hacer una exigencia tan puntual como que la oración mental, viéndote en el huerto sufrir por mi pecado, me diga, ya no más a ese pecado, cumple este mandamiento. Y ahí es donde se dice, bueno, yo escuché la voz de Dios. Y no es escuchar la voz de Dios meramente como una palabra audible que se puede dar, ya eso queda entre la libertad de Dios y el que ora, pero también como esa acción de Dios hacia ti, esa salida de Dios que te da un mensaje en el santuario interior de la conciencia, en tu interior, en tu ser profundo, en tu persona, y que ya tú te sientes vinculado y no puedes decir, no le hago caso, porque eso me lo dijo cualquiera, eso me lo dijo el Señor. Entonces, ahí viene la importancia también de lo que ya subrayamos en el verso 7, las implicancias, las exigencias de la oración mental. Y es cierto que era incomportable la fuerza que el demonio me hacía, o
por ruin costumbre que no fuese la oración y la tristeza que me daba de entrando en el oratorio, que era menester ayudarme de todo mi ánimo. Aquí Santa Teresa es clara y usa un término que nos puede chocar porque nosotros tenemos la común, es común entre nosotros, no, todo no es el demonio no tiene que ver, el demonio en muy pocas cosas está, bueno, habría que ver en cuántas el demonio está, de manera tan puntual que se le pueda ver cara a cara, que eso sí son pocos. Pero accionales indirectas que el demonio haga, quizás son más. Y si nos adherimos a la letra de Santa Teresa, que es de quien estamos dialogando, ella dice, y es cierto que era tan incomportable la fuerza que el demonio me hacía, es decir, ella se siente atacada por el demonio. Y no podemos abusar, no era que el demonio se le pasaba frente y le hacía ¡buah! No, era algo más calmado. Quizá eran cositas de la costumbre, de los hábitos anteriores, que se veían como forzados o se veían con mayor... Ella se veía más atada, más imposibilitada del ejercicio de sus fuerzas, y ella puede decir que el demonio estaba a través de ello, y no podemos negar y no podemos decir que, bueno, ella le está dando más carga al demonio de la cuenta. Eso no lo debemos hacer nosotros. Y puede que sí sea que el demonio, a través de esas cosas, esté dando una batalla al individuo orante, que podemos ser tú y yo, como en ese momento lo hizo a Teresa. Y ella dice, para eso yo tenía que hacer fuerza de todo mi ánimo. Es decir, para poder cumplir lo que tenía que cumplir, porque también se trata de cumplir, no de cumplimiento, la frase cliché, cumplimiento, abusamos mucho de eso. Cumplir porque es deber cumplirlo. No lo siento, no me agrada, me siento agobiado, me siento atacado, me siento como que no me siento de ánimo para hacerlo, pero corresponde hacerlo. ¿Por qué no hacerlo? Entonces, a veces preferimos el cumplimiento, por eso no lo hice. Espérate, ¿cuántas veces lo que estamos buscando ahí es no dar paso a la perfección y quedarnos en el conformismo? Por evadirlo con esa frase cliché de cumplimiento, queriendo hacer uso de palabras para allá ustedes. Entonces, y después que me había hecho esta fuerza, me hallaba con más quietud y regalo que algunas veces que tenía deseo de rezar. Es decir, que cuando nos vencemos a nosotros mismos, ganamos más que cuando nosotros vamos por nuestro mero impulso. Cuando cumplimos el deber que debe cumplirse, porque ciertamente hay deberes que pueden obviarse, son más opcionales, pero cuando cumplimos el deber que debe cumplirse, aunque nuestro ánimo no esté pronto, veamos, y sobre todo aquí en lo propio del Señor, con lo cual tenemos que hacernos mucha fuerza y tenemos que hacer mucho uso de nuestro ánimo para poder hacerlo y llevar a cabo el desarrollo de nuestra vitalidad, de nuestra vida interior. Dice Santa Teresa, y después que me había hecho esta fuerza, me hallaba con más quietud y regalo que algunas veces que tenía deseo de rezar. Es decir, ella terminaba en una oración bien. ¿Por qué? Porque terminaba, y esto se verá luego, si esto no lo permite seguir analizando Teresa, la oración de quietud. La oración de quietud, que es un grado de oración. La oración de quietud y regalo que algunas veces tenía deseo de rezar. Es decir, Santa Teresa va a ser gran exponente de que la oración de quietud el Señor la da al que se dedica a la oración. El Señor le regala oración de quietud. Y el que empieza a gustar la oración de quietud, desea con mayor implicancia la oración. Y luego, y si esto les interesa, si has llegado hasta este tiempo que llevamos aquí, ponlo en los comentarios. Si te interesaría la oración de quietud, si te interesa la oración de quietud, podemos verla más adelante, según vayamos avanzando, y esperemos hacerlo. Pero te invito a que lo pongas en los comentarios para saber cuántos interesados tendrá la oración de quietud. Si te interesa la oración de quietud, déjalo en los comentarios. Entonces,
el Señor les regalaba por esta lucha interior con ella, con el demonio, con las costumbres, con el mundo, con la carne, con todo eso. Bien, el Señor les regalaba oración de quietud y regalos. Regalos son dones, son como frutos, deleites, cosas interiores con las que ella se sentía bien. Y entonces eso se lo daba y ella hace la observación que algunas veces que tenía deseo de rezar, es decir, cuando a veces ella tenía deseo de hacerlo por su cuenta, por su mero deseo, no se daban estas cosas. Pero cuando ella se vencía y se esforzaba, se le daban estas cosas dando al 100%, porque el Señor no se deja ganar en generosidad. Para que no se haga muy largo, continuamos. Esto también está subrayado y esto es el final del verso 7. En el numeral 8, pues si a cosa tan ruin como yo tanto tiempo sufrió el Señor, y se ve claro que por aquí se remediaron todos mis males. Esto también está subrayado. Entonces, pues si a cosa tan ruin como yo tanto tiempo sufrió el Señor, y se ve claro que por aquí remedió todos mis males, y esto sería como una especie de sentencia que ella, entiendo que ella va a pasar como a explicar. Pues si a los que no les sirven, y ahí brinco la parte que ella daría, voy a hacer la pregunta que ella sí pone. ¿Qué persona, por malo que sea, podrá temer? Ella que hace una analogía. Sí, mira, yo siendo como soy, todo este tiempo, todo esto, hace la pregunta, luego de esa afirmación. ¿Qué persona, por malo que sea, podrá temer? ¿Por qué vas a tener miedo tú? Si el Señor ha sufrido ya a la persona de Teresa de Jesús, o si ha sufrido o nos ha sufrido en tanto tiempo, a tanto que no hemos orado como es debido. Entonces, si el Señor nos ha sufrido, te puede sufrir también a ti. Él está acostumbrado. Él ha tenido siempre malos amigos. Entonces, continuamos. Entonces, pues si a los que no les sirven, sino que le ofenden, les está bien la oración y les está necesaria y no pueden nada hallar con verdad daño que pueda hacer, que no fuera mayor el no tenerla. Los que sirven a Dios y le quieren servir, ¿por qué lo han de dejar? Por cierto, si no es por pasar con más trabajo los trabajos de la vida, yo no lo puedo entender, y por cerrar a Dios la puerta para que en ella no les dé contento. Cierto, es lástima que su costa sirven a Dios, porque a los que tratan de oración, el mismo Señor les hace la costa, pues por un poco de trabajo da gusto para que con él pasen los trabajos. Entonces, vemos aquí, esto está subrayado, no me voy a quedar en lo subrayado, me voy a centrar más en lo sombreado. Por cierto, si no es por pasar con más trabajo los trabajos de la vida, yo no lo puedo entender. Y por cerrar a Dios la puerta para que en ella no les dé contento. Santa Teresa plantea rapidísimamente aquí y con una lógica y que si leemos el capítulo 8 completo, incluso desde el primer numeral hasta el 8, se está dejando ver esto que ella quiere dejar ver aquí. Y es que por la oración Dios va a dar gusto y placer en la búsqueda de la perfección. Y ese gusto, ese placer son también la gracia que Dios va a derramar en aquel que trata y busca con todo su corazón de cumplir los mandamientos. Aquel que se pudiera decir cumple el mandamiento número 1. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Y entonces se va a dar esto. Dios por la oración a ese lo va a colmar, le va a dar gracia. Y cuando ese se cierra la oración, ¿qué pasa? Por cierto, si no es por pasar con más trabajos los trabajos de la vida, no hay cosa peor y no hay un antitestimonio mayor para la vida cristiana que el cristiano que no vive su vida con oración. Y no digo oración, y aquí tendríamos que aprender mucho de Santa Teresa, una oración más íntima, más vital, más profunda, con mayor implicancia. Una oración que traiga a Dios del cielo a la tierra, a Dios de fuera a mi corazón, que traiga a Dios de la experiencia de Santa Teresa a mi experiencia, y más aún, al Dios que cada día nos habla en la Escritura,
lo traiga a mi experiencia y lo haga concreto. Y ya la carta del apóstol Juan es una magnífica síntesis de cómo se trae a Dios a lo concreto de la vida. Y eso sería tema de otro video. Pero así Santa Teresa nos deja ver. Si no es cerrar para con más trabajo los trabajos de la vida, yo no lo puedo entender. Y por cerrar a Dios la puerta para que en ella no les dé contento. Cuando no hay oración, cerramos la puerta a Dios para los contentos que nos da. Cierto, lástima que a su costa sirven a Dios. No hay cosa más grave aún que servir a Dios a nuestra costa. Querer servir a Dios por el mero esfuerzo nuestro. Eso da una calamidad total. Y ahí está. Grandes y muy grandes dificultades que se han dado. Por la gracia de Dios, aunque quizá él no lo había visto así hasta que Jesús se lo dijo, Pedro dijo, tú eres el Hijo de Dios vivo. Tú eres el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y Dios en Jesús le dijo, esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre. Y por su cuenta, se puede decir, él, y aquí quizás también sin darse cuenta, movido por un impulso y haciendo claramente una diferencia entre la opción de Dios, que en el principio se le había revelado, y la opción de la carne, que en un segundo momento también se le revela, que le dice, no te puede pasar esto a ti, que si yo qué. Y Jesús le tiene que decir, apártate de mí, Satanás, tú piensas como los hombres y no como Dios. Entonces, se da también esta implicancia, esta diferencia. Entonces, no sirvamos a Dios a nuestra costa. ¿Y cómo nos servimos a Dios a nuestra costa? Cuando con la oración traemos a Dios a las realidades de nuestra vida. No, porque eso es muy alejado de la realidad, porque tú no has traído a Dios a esa realidad. Por eso es alejado de Dios, o por eso tú la ves alejada de Dios. Pero aún en eso está la providencia de Dios rigiendo, gobernando. Y veamos que no sea un gobierno de Dios con sus ciertas implicancias de que Él está de alguna manera fuera. Porque la ira de Dios se manifiesta por eso, porque habiendo conocido a Dios no lo adoramos ni le dimos gracias. Y se manifiesta entonces la ira de Dios, que ya Pablo en la carta a los Romanos hace una magnífica exposición de cómo se va manifestando la gloria de Dios y cuáles son la ira de Dios y cuáles son sus consecuencias. Entonces hay que tener cuidado. Porque los que tratan la oración, al mismo Señor les hace la cosa, el mismo Señor los carga, el mismo Señor lleva su yugo, pues por un poco de trabajo da gusto para que con Él se pasen los trabajos. Es decir, pues por un poco de trabajo da gusto para que con Él se pasen los trabajos. ¿Cómo pasar los trabajos? Con el gusto y el placer que el Señor nos va a dar. ¿Cómo alcanzar la perfección? Con el placer y el gusto que el Señor va a derramar en nuestras facultades para este trabajo. ¿Por qué a veces no nos inclinamos a decir a lo más dificultoso y que en muchas medidas, y no es que lo más dificultoso sea la expresión de lo perfecto, pero normalmente se da una tendencia en la imperfección hacia lo débil, tendemos más hacia lo poco, y entonces no buscamos la perfección porque a veces es muy difícil. No vamos a ser kantianos a querer plantear la perfección como en grado de dificultad. No se trata de eso. No es ahí donde está la perfección, en lo difícil. Pero en esto difícil que nos tocará vivir para poder experimentar la perfección, esto difícil de vencernos a nosotros mismos, Dios nos dará gracia, Dios nos dará un deleite interior, Dios nos dará su presencia viva, con la cual nosotros afrontaremos esta dificultad, con la cual nosotros arrollaremos esta dificultad, no por nuestra fuerza, sino por la fuerza de aquel que está en nosotros. No por nuestro poder, sino por el poder de aquel que todo lo puede, en Cristo, que nos fortalece. No por nuestra propia fuerza, sino en el poder de Cristo que nos fortalece. Entonces, terminamos
con el verso 9, pues los otros son exclamaciones y ya cosas más personales que en grado no son de arquetipo total de lo que a nosotros nos toca. Porque estos gustos que el Señor da a los que perseveran en la oración, no se tratará mucho. Porque de estos gustos que el Señor da a los que perseveran en la oración, se tratará mucho. No digo aquí nada, solo digo que para estas mercedes tan grandes que me ha hecho a mí, en la puerta la oración. No está sombreado, pero tengo que sombrearlo. Cerrada esta, no sé cómo las hará. Porque aunque quiere entrar a regalarse con un alma y regalarla, no hay por dónde, que la quiere sola y limpia y con ganas de recibirlo. Si lo ponemos muchos tropiezos y nos ponemos nada en quitarlo, como ha de venir a nosotros y queremos nos haga Dios grandes mercedes. Ya aquí ella deja entrever mucho de lo que en lo adelante se verá en los siguientes capítulos. Entonces, es la puerta a la oración. Santa Teresa está planteando que la puerta es la oración. Y adelanto algo de otro libro de Santa Teresa, que la puerta para entrar al castillo interior, la puerta para entrar en el castillo interior es la oración. Entonces, esto, aunque ella no ha escrito ese libro, que vendrá después, ella lo planteará ahí. La oración es la puerta para entrar en el castillo interior. Aquí ya se está dejando ver los primeros pasos de aquella gran obra magna que es las moradas de Santa Teresa. Cerrada esta, no sé cómo las hará, porque aunque quiere entrar a regalarse un alma y regalarla, no hay por dónde, que la quiere sola y limpia y con ganas de recibirla. Quizás el Señor las puede hacer, ciertamente. Y la duda de Santa Teresa sé que no es una duda que ella ponga como una duda objetiva de que no hay otra forma, puesto que ella lo deja entrever en sus escritos, en lo mismo adelante y demás. Pero ella lo deja ver aquí y yo entiendo que en grado de entereza de la persona. ¿Por qué? Porque la oración nos va a dar esa vinculación con Dios, para reconocer la acción de Dios, para reconocer quiénes somos nosotros, para ver en nosotros a Dios actuando. La oración abre, y como toda puerta que se abre, siempre hay un intercambio. Si es desde el exterior donde estoy yo, desde aquel lugar desde el que se abrió la puerta, se va a dar un flujo, se va a dar un intercambio. Entonces, no entiende ella cómo se va a dar si la puerta está cerrada. Aquí hay un asunto lógico literal de las palabras. Si esa puerta está cerrada, ¿cómo se van a hacer esas mercedes? ¿Cómo se va a ver una cosa y la otra? ¿Cómo se van a interactuar estos dos? ¿Cómo se va a interactuar el alma, que eres tú mismo, y Dios? Entonces, hay que abrir la puerta. Y esa puerta es la oración. ¿Para qué? Para estar conscientes. Para no echar en saco roto lo que al Señor nos esté dando. Entonces, no hay por dónde, que la quiere sola y limpia y con ganas de recibirla. Hay que estar dispuestos, hay que estar limpios, hay que estar preparados, hay que desear recibirlo. Si le ponemos mucho tropiezo y no ponemos nada en quitarlos, ¿cómo ha de venir a nosotros? Y queremos nos haga grandes mercedes. Esa pregunta, ¿cómo va a venir a nosotros? ¿Cómo nos daremos cuenta cuando venga a nosotros? No cambio la pregunta de Santa Teresa, pero le agrego otra pregunta, porque esta pregunta no es una pregunta limitante o totalmente excluyente, es una pregunta que se trasciende también. ¿Cómo me daré cuenta cuando venga a mí? ¿Y por qué esta pregunta no se queda solamente en lo literal de cómo ha de venir a nosotros? Y se abre más, porque está hablando de una relación viva, está hablando de una relación entre Dios y tú, entre tu alma y el Espíritu de Dios, entre Dios y tú. Es decir, una relación que implica muchas cosas. Por eso se abren las preguntas. Las palabras adquieren una vitalidad mayor a través en quien la escucha, en quien en ella se ve reflejado, se ve tocado. Entonces, aquí lo dejamos, terminando el capítulo 8 del libro de Santa Teresa,
que hemos comenzado a, de alguna manera, dialogar con ella sobre la perfección. Y todo esto con miras a llegar a los capítulos donde aquí ella trata de un ejercicio de oración, de unos grados de oración, los 4 grados de la oración que Santa Teresa dispone. Pero primero hay que pasar por esto para enamorarnos de la que va a exponer los 4 grados como un ejercicio que ya ha realizado y la que nos va de alguna manera a guiar en esa experiencia interior. No podemos querer ir tan rápido, debemos enamorarnos de esta mujer para poder encontrar en esos 4 grados de oración tanta vitalidad, tanta fuerza que en ellos se esconde. Yo los recuerdo siempre y fue una de mis primeras lecturas, el libro de la vida de Santa Teresa, no en esta obra completa de la que le estoy leyendo, pero sí en una obra más pequeña y wow, nunca me arrepentiré de haber leído eso. Nunca me arrepiento de haber leído a Santa Teresa y de haber leído los grados de oración. Tanto fue así que cuando vuelvo a buscar los grados de la oración, lo que ahora entiendo de los grados de oración cuando leo literalmente la letra es muy poco a lo que leí en aquel tiempo. El recuerdo vago de lo que leí en aquel entonces y vago ahora porque ha pasado ya mucho tiempo. Si yo filmo mis libros cuando los termino, tendría que ver cuándo terminé esta obra, si la filmé porque fue de los primeros libros que leí. Yo recuerdo como muy enriquecida todas las imágenes, todo lo que Santa Teresa decía. Y ahora cuando lo leo digo, pero wow, pero ella lo dice como con una sobriedad ahora. Y claro, no es sobria, pero yo lo veo como con menos detalles. Y era porque en el entusiasmo, que es lo que quiero dejarte ver, yo me metí en esos grados de oración, deseando vivirlos con toda el alma. Y no sé si decir, claro, sin abusar de esto, para ser honesto, sí tratando de cumplir mucho de lo que en el capítulo 9 se dice, porque, no sé, yo estaba embriagado, embriagado por el espíritu de Teresa, que no era un espíritu del mundo ni de la carne, sino que era el espíritu mismo del Señor, que a través de su particularidad había dejado tanto de la presencia de Dios para todos nosotros y que ahora nos estamos de hecho acercando a ella. Que Santa Teresa, maestra de oración, maestra de la vida interior, nos guíe en esta búsqueda de perfección, de ideales, de conocimiento del Señor, de conocimiento de nosotros mismos. Recuerden suscribirse, dar a me gusta, compartir, informar el canal. Si este video le ha gustado y cree que otra persona pueda disfrutarlo, le invito a compartirlo, a darle me gusta, a comentar, para que el canal se vea enriquecido. Claramente no estoy buscando yo a través de este canal por el momento o por así lo siento ahora una cantidad de me gustas y demás así por solo hecho de tenerlo, pero sé que también es importante y sé que puede haber muchas personas interesadas en conocer y en experimentar cualquier idea que aquí se pueda dar para su vida, y por eso te invito a que lo compartas si te agrada el contenido que en este se está dando. Dios te bendiga.